Voy a intentar solucionaros una pregunta que muy frecuentemente os vais a hacer durante el embarazo. ¿Cuándo acudir a la puerta de urgencias? Vais a tener muchas dudas durante todo el embarazo. Yo solamente os voy a decir cuándo sí o sí debéis de consultar en la puerta de urgencias. El criterio restante va a ser vuestro, si debéis acudir o no. Os voy a hablar de unos motivos generales de acudir a la puerta de urgencias que pueden ocurrir durante todo el embarazo y luego me voy a centrar a unos motivos que solamente ocurren en el primer trimestre y posteriormente los que ocurren en el segundo y en el tercer trimestre. Muchos de ellos se solapan, pero por la urgencia que es, los voy a separar en un segundo y en un tercer trimestre, aunque se solapen. Durante las primeras semanas del embarazo es cuando más agobiados y más dudas vais a tener de si el motivo es para ir a la puerta de urgencia o no. Entonces, entre los motivos que justificarían una visita a la puerta de urgencia, sí o sí estarían: cuando hay un sangrado y ese sangrado es igual o mayor a la cantidad de una regla. Si hay poca cantidad, podéis acudir, sois libres de acudir, pero en principio lo más normal es que no sea un motivo de urgencia. Es decir, que sería motivo de urgencia un sangrado vaginal en cantidad similar a una regla o más cantidad que una regla. Pequeñas pérdidas rosadas o marrones pueden ser normales en las semanas iniciales del embarazo. ¿Y por qué pueden ser normales? Porque simplemente tengáis una pequeña infección, pequeña, que está en el límite de ser una verdadera infección, y por eso puede haber un sangrado vaginal. Otro motivo sería el tener algún mioma en el útero. No es raro encontrar miomas en el útero. La mayoría de veces son benignos. También por la existencia de un pequeño pólipo a nivel del cuello del útero se puede sangrar en el primer trimestre del embarazo. O simplemente porque el cigoto en división se haya implantado en vuestro útero. La implantación es uno de los motivos más frecuentes del sangrado en el primer trimestre, pero este sangrado es de poquísima cantidad, de muy poca cantidad. ¿Y cuándo ocurre este sangrado debido a la implantación? Este sangrado debido a la implantación ocurre unos días antes de cuando debe de llegar la menstruación. La incidencia de este sangrado es un sangrado más ligero que una menstruación. Es de color rosado o amarronado. En él no hay coágulos y no sigue un patrón normal de menstruación, es decir, sangrado ligero, abundante y después ligero. No sigue este patrón. Por lo general, este sangrado es muy ligero y es muy escaso. Este sangrado de la implantación suele durar de 1 a 3 días. Hay veces que se extiende hasta 5 días, pero no es lo normal, y menos que se extienda más de 5 días. Otro motivo por el que también se puede sangrar en este primer trimestre es por haber mantenido relaciones sexuales.
Debido a los cambios hormonales, los tejidos vaginales están más sensibles. Si mantenemos relaciones, la misma penetración va a llevar a desgarrar algunos de estos tejidos vaginales. Si estos tejidos vaginales se desgarran, pueden llegar a sangrar, pero nunca van a sangrar como una regla o más cantidad de una regla. Siempre va a ser menor el sangrado. ¿Por qué en el primer trimestre la cantidad de sangrado puede ser mayor o igual a la cantidad de una regla o menstruación? Puede ser porque se esté produciendo un aborto o una amenaza de aborto. También por ocurrir un embarazo en donde no se forme feto y nada más se forme placenta. Es lo que se conoce como mola del embarazo. Otro motivo de sangrado de cantidad mayor que o igual a una menstruación es por un embarazo ectópico, es decir, cuando el feto no se localiza dentro del útero. Puede estar en la trompa o puede estar en un ovario, pero no dentro del útero. Aunque el riesgo de aborto espontáneo es alto durante este primer trimestre, no todos los sangrados que se producen en el primer trimestre son el síntoma de que se vaya a producir un aborto. No obstante, ante un sangrado abundante, y especialmente si tienes otros síntomas como pueden ser dolores de vientre muy fuertes, pérdida por la vagina de coágulos con algún tejido, debes de acudir inmediatamente a urgencias para asegurarnos de que todo va bien. Ten presente que aunque se produjese la pérdida de tu feto, la mayoría de veces, por no decir el 100%, son por problemas genéticos, los cuales significan que el bebé no va a poder ser compatible, no va a poder sobrevivir fuera del útero, y por esto la naturaleza es sabia y se produce el aborto. Ten presente que una pérdida de embarazo no es culpa de nadie. Otro motivo para consultar en la puerta de urgencia es un dolor muy intenso en el bajo vientre. Pero pequeñas molestias, como las que ocurren en la menstruación, son súper frecuentes en el primer trimestre del embarazo. Otro motivo serían las náuseas y los vómitos, los cuales te impidan una ingesta de líquidos o de alimento durante más de 12 horas. En el segundo trimestre, los motivos por los que sí o sí debes de consultar en la puerta de urgencia serían dolor abdominal similar a una regla. Ese dolor como de regla se repite cada poco tiempo. Te tumbas y haces reposo para ver si desaparece y no desaparece. Además, te ocurre más de 20 veces al día. Si te ocurren esas tres cosas, que se repita al día más de 20 veces, que te tumbes y no desaparezca y que se vayan acortando en el tiempo esas molestias, podrían ser contracciones, por lo que deberías comprobar si esas contracciones son efectivas en tu cuello del útero o no son efectivas. A ver si son contracciones lo que te está ocurriendo y si esas contracciones son efectivas o no, se te tendría que hacer un monitor y medir ese cuello mediante una ecografía.
Esas contracciones pueden llegar a ser efectivas y producirte un borramiento del cuello e incluso una dilatación, lo cual en este momento no es conveniente. Por esto es por lo que deberías de ir a la puerta de urgencia para evitar la posibilidad de un parto prematuro. Parto prematuro es un parto que ocurre antes de las 37 semanas de gestación o que ocurra antes de 259 días de gestación. Debes de ir porque se podría poner medicación para parar ese parto prematuro y también para madurar los pulmones de tu feto. Recordar que en una contracción, la zona más alta de vuestro útero se pone dura con la contracción y después, cuando la contracción cesa, se vuelve a poner blanda, la zona más alta de vuestro útero. La contracción siempre es más fuerte por la zona alta del útero. Aquí podéis ver cómo la contracción es más fuerte en la zona alta del útero y conforme va bajando se va haciendo menos intensa. Por esto, para distinguirla, en la parte alta de vuestro útero, al intentar clavar las yemas de los dedos, va a costar más y después, cuando cesa la contracción, se va a poner blanda y va a costar menos. Pero la dureza va a ser más fuerte arriba que abajo. Aunque vosotros la localicéis en la parte dura de vuestra pelvis, que va a ser la zona sacra y la sínfisis del pubis. Ahí es donde más la vais a notar, pero es porque es una zona rígida, dura, y la parte de arriba no hay hueso, por lo tanto no os va a molestar tanto, pero es más fuerte la contracción arriba y la podéis notar y localizar ahí arriba. E incluso en muchas ocasiones no tenemos contracción y simplemente por descargas de otras hormonas como puede ser la relaxina, notamos un dolor intenso en la zona del pubis. Pero si clavamos los dedos en la zona alta, la barriga va a estar blanda. Por lo tanto, ahí no hay contracción. Solamente hay una molestia por descarga hormonal. Recuerda que esas molestias por descargas hormonales o porque te dé menos de 20 contracciones al día, se te pueden aliviar con una contrapresión en esa zona, con las manos o con algo liso que se pueda deslizar por la zona donde os molesta. Incluso si no existe otro problema, podéis coger un pañuelo y realizar pequeños balanceos en esa zona para que el niño se mueva y no coja esa terminación nerviosa. Y recordar que estamos en el segundo trimestre y las contracciones producen cambios en el útero. El primero de ellos es que el útero, su cuello, está mirando hacia nuestro recto, pero con esas contracciones se va desplazando hacia adelante, hacia la vagina. Esas contracciones también van a producir un borrado o acortamiento de ese
cuello del útero. Y por último, ese cuello va a abrir y va a dilatar. Aquí os enseño una similitud entre la dilatación del cuello y los centímetros. Otro motivo para ir a partir del segundo trimestre a la puerta de urgencia sería un cambio sustancial en el patrón de movimiento de vuestro niño. Es decir, que paséis a no notar sus movimientos durante un largo periodo de tiempo. Pero antes de empezar a agobiarte, yo te recomendaría que hicieses: primero, cogerte tu zona abdominal con las dos manos y moverla con energía para ver cómo responde tu niño. Lo segundo que podrías hacer es poner un sonido estridente cerca de tu zona abdominal. Por ejemplo, un despertador, una campana, y posteriormente de hacerlo sonar ese ruido estridente, mantenerte expectante para ver cómo responde tu niño. Si has hecho todo lo anterior y tu niño no se ha movido, es hora de que bajes el ritmo. Comas algo con lo cual otras veces él se haya movido. Túmbate en la posición en la cual él está incómodo y suele moverse para obligarte a ti a cambiar de posición. En esta posición espérate 20 minutos. Si ves que no se mueve, si se mueve, el problema ya está solucionado. Si tras esperarte 20 minutos sigue sin moverse, es hora de que acudas a la puerta de urgencias. Si no notas nada tras haber hecho esto y han pasado 2 horas, debes de consultar a la matrona o al ginecólogo en un plazo no superior a 24 horas. En cualquier trimestre del embarazo, si el sangrado es en cantidad igual o superior a una regla, debes de acudir a una puerta de urgencias. También deberías de acudir a la puerta de urgencia si tienes la sensación de pérdida de líquido, de forma que no puedes controlar esa pérdida. Frente a la duda, te aconsejo que cojas una compresa de algodón y te la pongas. Adoptes la posición en cuclillas e intentes hacer fuerza con la zona abdominal. Si tras realizar esto pasa un cuarto de hora y compruebas la compresa, verás si está húmeda o no. Si está húmeda, está la posibilidad de que sea líquido amniótico. No es seguro, pero lo más probable es que sí. Pero frente a la duda, vete a la puerta de urgencia. Los 2 parámetros que debes controlar cuando hay una rotura de bolsa es la hora de la rotura de bolsa, que la deberás de apuntar, y el color de las aguas del líquido amniótico. El color de las aguas puede ser un tono pajizo o algo sanguinolento debido a la rotura de los pequeños capilares que tiene el cuello cuando se ha producido el borramiento y la dilatación. O puede ser un color incoloro o blanquecino porque no tengas ni dilatación ni tengas borramiento del cuello, pero se haya roto porque ha hecho un envejecimiento precoz esa bolsa. O incluso puede ser un color marrón o verdoso o negruzco porque el niño se haya hecho caca dentro.
También en este trimestre y en el tercero puede producirse un dolor difuso e intenso en toda la barriga, que no cambia de intensidad, pero que es sordo y continuo. Si esto te ocurre, es un motivo para ir a la puerta de urgencia. Es motivo de visitar la puerta de urgencia cuando presentes en un intervalo de 4 horas varias tomas de tensiones arteriales mayores de 140/90. En el tercer trimestre son prácticamente los mismos motivos que en el segundo, pero hay que sumarle los del final del embarazo, como son el ponerse de parto y algunos más, como puede ser el dolor de cabeza intenso, tener un picor intenso en la piel, predominantemente en las palmas de las manos y en los pies, y que este picor se acentúa sobre todo por la noche. El ponerte de parto. ¿Y cuándo debo de acudir al hospital si me estoy poniendo de parto o pienso que me estoy poniendo de parto? Si es el primer embarazo, deberás de acudir cuando las contracciones sean rítmicas cada 5 minutos y la hayas mantenido durante 2 horas aproximadamente. Yo te aconsejo que entonces te des una ducha de agua tibia, caliente, lo que a ti te relaje, y posteriormente con calma te vayas al hospital si no han desaparecido las contracciones. Es decir, que tengas contracciones regulares cada 5 minutos. Ese ritmo de contracciones cada 5 minutos se mantengan durante 2 horas. Si es un segundo embarazo y has parido anteriormente, te aconsejaría que te fueras cuando las contracciones sean rítmicas cada 7-8 minutos y las hayas mantenido durante 2 horas aproximadamente. En resumen, si es a partir de la segunda dilatación o segundo parto, te aconsejo que te vayas cuando hayas tenido las contracciones de forma regular cada 7 minutos durante 2 horas. Te des una ducha de agua tibia o templada como a ti te guste y con calma recojas las cosas y te vayas. Ahora te voy a nombrar unos motivos por los cuales debes de acudir a la puerta de urgencia, pero que se pueden presentar en cualquier trimestre del embarazo. Si tienes fiebre mayor de 38 grados, conviene que te vayas a la puerta de urgencia para asegurarnos de que esa fiebre no está afectando a tu embarazo. Igualmente te lo aconsejo que acudas si tienes molestias al orinar. Las infecciones de orina son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Encima, si le añades que estás embarazada, como todos los genitales están más abiertos, las infecciones de orina van a ser más frecuentes. Asimismo, deberías de ir también si empiezas con un cambio en el flujo vaginal y este flujo te empieza a molestar. Puede incluso que te ocasione picor o que sea muy abundante o que tenga un olor desagradable o incluso que se pueda desgranar como las migas de pan. Deberías de acudir cuando el dolor que presenta por las varices o las hemorroides pasa de una molestia o de un dolor leve a un dolor agudo.
Asimismo, si recibes de forma accidental un golpe fuerte o una contusión en el abdomen, también deberás de acudir. De igual modo, si presentas un malestar generalizado con dolor difuso en la barriga y presentas fiebre o febrícula. De igual forma, si os ocurre cualquier cosa que os haría acudir a urgencias sin estar embarazadas, como puede ser una torcedura de tobillo, una picadura de algún insecto raro, etc. Gracias por vuestra atención y ya sabéis, sí o sí deberéis de visitar la puerta de urgencias por estos motivos. El resto es vuestra decisión.